Feliz sábado, queridos amigos que nos están mirando nuevamente en este nuevo programa, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es sobre la segunda venida de Cristo. Anteriormente hemos hablado sobre las señales de los últimos tiempos antes de que Cristo venga. Entonces, para poder hacer un paralelismo, si quieren fijarse, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, del 1 al 12, se relata la parábola de las 10 vírgenes. Allí Jesús relata que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que son prudentes y 5 son insensatas. Las 5 vírgenes prudentes tienen sus lámparas con sus aceites y las 5 insensatas están solamente con sus lámparas y que les falta ese aceite. Entonces se relata que todas ellas estaban esperando al novio. Entonces cuando ese novio, mientras venía y se tardaba, todas ellas cabecearon y se durmieron. Pero también se relata de que hay un grupo de personas que dijeron en un momento: despertad, salid, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas ellas se despertaron y fueron a recibir al novio. Pero ¿qué sucede? Están aquellas vírgenes insensatas que les pedía el aceite que les faltaba a las prudentes, pero a las prudentes les decían: vayan a buscar ese aceite para vosotras, porque nosotras, si les llegamos a dar, nos van a faltar. Entonces, mientras ocurría eso, cuando llegó el novio, abrió las puertas, las 5 vírgenes prudentes estuvieron y entraron a la puerta. Entonces, aquellas insensatas, cuando volvieron con sus aceites que estaban buscando, llegaron tarde, porque cuando golpearon la puerta, el novio les dijo que llegaron tarde y quedaron afuera. No las conozco, eso es lo que dijo. Entonces, tratemos de no llegar a ser como esas vírgenes insensatas que les faltaron ese aceite, que representa justamente las lámparas del aceite. La lámpara representa la palabra de Dios. Si ustedes quieren constatar eso, pueden ir a Salmo 119, 105, que habla que la palabra de Dios es lámpara. Dice: lámpara a mi pie es tu palabra y una luz en mi camino. Y también el aceite representa el Espíritu Santo. Lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 3, allí en el versículo 18 y 19, se habla que el Espíritu Santo es ese aceite. Entonces tenemos que reflexionar cuál de aquellas 2 vírgenes somos, y necesitamos prepararnos para que cuando Cristo venga tengamos presente su palabra en nuestras vidas y el Espíritu Santo. Para ello, esto se relaciona con la segunda venida de Cristo. Entonces nos preguntamos: ¿cuál es la promesa que Jesús tiene para nosotros? Podemos ver y recordar que las profecías, ¿sí?, se une mucho el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. En Isaías, si Jesús se prometió que iba a tener una primera venida a través del nacimiento como un bebé, se cumplió. Después también se relata en Isaías 53 los sufrimientos y la crucifixión de Jesucristo, y esa profecía también se cumplió. Entonces, si Jesús promete volver una segunda vez, nosotros tenemos esa bendita esperanza de que Cristo viene pronto. Entonces, vamos a Juan 14, del 1 al 3, la promesa que nos hace Jesucristo. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una gran promesa
de que Él nos dice que no temamos, porque Él nos va a venir, está preparando el lugar y va a venir a buscarnos para que estemos junto con Él. Otra pregunta que podemos hacernos, típicamente, ¿cómo será el retorno de Jesucristo? ¿Será en forma espiritual, real o literal? Bueno, vamos a Hechos. Ahí nomás, en nuestras Biblias, donde buscamos en Juan, Hechos 1:11, se nos relata de que los cuales dijeron, dice, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Este relato, para poder ponerlo en contexto, es cuando los discípulos estaban con Jesús antes de la ascensión al cielo. Entonces ellos entristecidos miraban y vinieron esos ángeles y le dijeron lo que recién acabamos de leer, ¿sí? Que ese Jesús que iba al cielo va a volver por segunda vez. ¿Cuántos van a ver su regreso? Ojo que por ahí hay muchas teorías falsas, como por ejemplo la que se nos dice que hay un rapto secreto. Eso es mentira, ¿sí? Porque el rapto secreto habla de otras cosas, de que solo algunos nomás son los que se van a salvar, pero no va al caso. Eso podemos verlo en otro momento, en otro video lo podemos explicar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cuántos van a ver su regreso? Vamos a ir en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 se nos relata de que todo ojo lo verá. Dice, he aquí que viene en las nubes. Todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Entonces, bien claro dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá, toda la redondez de la tierra lo va a ver, no solamente una parte, sino todos. También una pregunta que nos podemos hacer, ¿será en silencio o audible? Vamos a ir a Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4:16. Donde se nos dice claramente que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí? Va a ser audible, todos lo van a ver, entonces, y también todos lo van a escuchar. Entonces, podemos hacer un paralelismo ahí mismo. ¿Qué sucede cuando Cristo viene? Cuando suenen esas trompetas, ¿qué pasa con los justos vivos y con los justos muertos? ¿Sí? Podemos ver ahí mismo el relato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Allí en el versículo 16 sigue diciendo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la bendita esperanza de que cuando aquellos seres queridos que han fallecido y murieron creyendo en Él, nos vamos a encontrar con ellos, junto con Jesús. Entonces sigue diciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? En eso ocurre cuando los justos muertos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estemos vivos? O sea, nosotros en este momento nos agarra vivo la segunda venida de Cristo. Sigue relatando. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los justos muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Por qué en el aire? Porque Jesucristo es un Dios que no puede, es inmaculado, sin mancha, no puede pisar esta tierra que es inmunda. Entonces a nosotros, los que quedamos vivos, vamos a ser arrebatados juntamente con aquellos que murieron en Cristo, pero vamos a ser transformados. ¿De qué manera vamos a ser transformados? Lo dice en 1 Corintios 15. Vamos a ver, para que quede claro este tema. 1 Corintios 15, del 51
al 54 se nos habla: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará esa trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vuelve a repetir, fíjense, en otra parte de la Biblia, lo mismo que acabamos de leer. Pues es necesario que esto incorruptible, ¿sí?, se vista de incorrupción, y que esto mortal sea vista de inmortalidad, se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más nada de esto que cause lo que estamos pasando. Entonces, ¿para qué vendrá Jesús? Otra pregunta, ¿sí?, que surge cuando nosotros estudiamos este tema. Jesús va a venir justamente a recompensar a cada uno, pero ¿cómo? Vamos a ver Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 31, donde se nos habla de la siguiente manera: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Va a haber un juicio, ¿sí? Jesús, cuando venga, va a haber un juicio, ¿sí?, como lo habla también en Eclesiastés. Vamos al Antiguo Testamento para que vean que el Antiguo Testamento y el Nuevo se condicen. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12:14. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala, ¿sí? Nada podemos ocultar delante de Dios, sea bueno o sea malo. Él va a traer a juicio todas aquellas cosas que hagamos. Pero también en Apocalipsis 22:12 podemos aclarar más sobre este tema. 22:12: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, mi galardón. Él trae un galardón y viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, vamos a ver qué sucederá, porque hemos visto qué va a suceder con aquellos vivos que están en Cristo, que siguen a Cristo. Pero ¿qué pasa a aquellos que rechazaron el mensaje o aquellos que no se prepararon, como las vírgenes insensatas, como les dije al principio? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Se nos habla que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los que no se han preparado se van a desesperar como aquellas vírgenes y no van a querer ver la ira venidera de Cristo cuando Él venga, ¿no? Entonces, otra última cosa que quería también aclarar, que va a haber dos resurrecciones cuando Cristo venga. Una para vida y la otra para condenación. Vamos a buscarlo en Juan 5:28. Juan 5:28 está claramente lo que Jesús nos dice: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo
a la resurrección de condenación. Y también para que veamos, como les dije anteriormente, que se condice mucho con el Antiguo Testamento, vamos a Daniel, este libro profético, este profeta tremendo de Dios, que nos dice en el capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien claro lo dice la Biblia, cuáles son esos dos tipos de resurrecciones. ¿Y cuánto tiempo va a haber entre la primera resurrección y la segunda? Porque uno dice, la primera resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga. ¿Y cuál es la segunda? Bueno, va a haber también un tema específico para poder hablarlo sobre este tema. Pero en Apocalipsis 26 habla de que hay 1000 años entre la primera resurrección y la segunda, porque la segunda va a ser aquellos que quedaron, aquellos que rechazaron ese mensaje para poder ser condenados. Entonces, ¿qué promesa tenemos? ¿Sí? Yo les voy a marcar una promesa de parte de Cristo, un llamado que Él nos hace en Apocalipsis 21:4, donde habla que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 22, del 12 al 15. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho del árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Fíjense si no se asemeja mucho a lo que son la parábola de las vírgenes, pero las prudentes, que siempre estuvieron preparadas. Sigue diciendo, pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo nos da esa promesa importante. Y la última que les quiero regalar está en Juan 14:1 al 3. Vamos a volver a repetirla para que les quede claro este llamado que Jesús nos hace. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y sigue diciendo que Él fue a preparar lugar para nosotros, a preparar morada para vivir con Él y que Él va a venir a buscarnos. ¿Cuándo? No se sabe el día y la hora, pero es mi deseo que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes se decida por Cristo. Y bueno, si tienen algún comentario o alguna duda que les haya quedado, pueden escribirnos allí abajo. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo en este día.